8 de la mañana con 5 minutos, ya está con nosotros a través de plataformas digitales Aida Hernández. Él es politólogo académico de la UNAM, experto en elecciones y Congreso. Le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo estás ahí? Te saludamos, Viridiana y un servidor. Buenos días y gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Oye, Said, Viridiana nos explicaba cómo quedó todo. Hay una mayoría, pues completita, total, carro completo para Morena y los partidos que con Morena están en alianza. No es el número de escaños, de curules que tienen, va más allá del bien y del mal. Es decir, pueden hacer y deshacer absolutamente lo que quieran. ¿No es un riesgo para el país el que un solo partido, una sola ideología no tenga que preguntarle absolutamente a nadie si mañana quiere hacer de esto una monarquía o cambiarle de nombre al país? ¿No es peligroso para cualquier país? Mira, buenos días. Pues hay dos opiniones, dos grandes opiniones sobre el tema de las mayorías y sobre todo unas mayorías tan aplastantes como las que ya prácticamente estamos a un paso. Todavía falta un trámite por ahí con el Tribunal Electoral de la Federación. Solamente ahí falta ese trámite, pero es casi un hecho de que un bloque de 3 partidos, el bloque oficialista, se le ha llamado así, pues obtenga esta mayoría calificada, más de 334 diputados y casi en el borde de tener la mayoría calificada en el Senado, con una diferencia nada más de 3 escaños. Entonces, hay una visión que dice, o al menos en la ciencia política dice que pues una mayoría de esta envergadura pues sería, vamos a llamarle positiva, porque permitiría consolidar proyectos de nación sin restricciones por parte de algún actor político opositor, por ejemplo, reformas constitucionales. Muy importante el nombramiento de altos funcionarios, por ejemplo, la Suprema Corte, entre muchos otros cargos de primer nivel. Realizar, por supuesto, modificaciones estructurales a la dinámica del Congreso. Entonces, esta vertiente dice que le daría mayor eficacia al Congreso porque no estaría distraída vamos a llamarle en términos coloquiales, en grillas internas dentro del Congreso, ¿no? Esa es una vertiente. Sin embargo, hay otra vertiente crítica, y esta sí creo yo que es la que ha resonado más en los últimos días, semanas, y es que dice que si hay una mayoría tan importante, tan relevante en el Congreso, simplemente se van diluyendo los sistemas de pesos y contrapesos. Así de sencillo y así de básico. La falta de una oposición fuerte pues puede reducir el debate crítico y la deliberación. Y entonces esto pues puede generar decisiones que pasen casi en automático y muchas veces, y ese es el riesgo, que esas decisiones terminen por paulatinamente, si no es que de tajo, centralizar el poder. Y entonces, ¿qué sucedería si se centraliza el poder? Muchos le llamarían transitar hacia un sistema autoritario. Todavía yo no puedo decir que caminamos hacia allá. Ahorita en ese momento no lo estamos. Podríamos estar, puede ser, pero va a ser un proceso que tendría que hacerse de manera sistemática. Y si llegamos a esa toma de decisiones sistemática para centralizar el poder, entonces sí, en el mediano plazo podríamos ver una erosión de las instituciones democráticas y una disminución de la confianza pública en el sistema político. Pero eso es un escenario posible. No podemos ahorita pensar que así va a suceder. Ni modo, esa es la incertidumbre democrática. Tenemos certezas ahorita de cómo viene el Congreso, pero no sabemos cómo se va a desempeñar. Tenemos certezas que va a haber una presidenta de la República, pero no sabemos cómo va a actuar, aun cuando ya tenemos algunas notas de su desempeño en otros cargos de relevancia, como es el que haya sido jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, ahorita estamos en esa incertidumbre democrática, pero hay esos dos escenarios posibles, sin duda.
digamos, como nuevo régimen al que podemos decir que estamos entrando, lo digo de manera figurada, ¿tiene algún nombre? ¿Se le llama de alguna manera en la academia? O sea, es decir, de un presidente con tanto poder. Bueno, sí, sobre todo eso en el ámbito de la ciencia política, los sistemas de partidos. Recuerden que nosotros tenemos, para los politólogos hay un autor que es un clásico, que es Giovanni Sartori, y él hace una clasificación, una tipología de partidos, y es muy recordado este autor, ya muerto, en México, porque él sí categorizó nuestro caso, nuestro sistema de partidos. Entonces, ahorita, hasta los 80 teníamos un sistema hegemónico. ¿Qué significa esto? Que era un sistema donde un partido prácticamente dominaba todo el escenario político y las prácticas de renovación electoral pues eran mero trámite, ¿no? Esa es la característica del sistema de partidos hegemónico. Okay. En aquellos entonces, el PRI. Ahora tenemos un sistema de partido que, bueno, todavía, una vez ya que en unas semanas, unos días que ya se renueven los órganos de representación, se consolidaría un sistema de representación, yo le llamaría de predominante. ¿Y qué significaría en la tipología del sistema de partidos que sea un sistema de partido predominante? Que ahí existe un partido que domina, llámese Morena, llámese la coalición, sigamos haciendo historia, como bloque multipartidista, pero al final con un solo frente y una sola plataforma y una sola actuación. Y aquí la característica con respecto al sistema de partido hegemónico es que las prácticas, vamos a llamarle de renovación electoral, son efectivas y vigentes. Okay. Esa es la diferencia del sistema hegemónico, ¿no? Ahorita podemos llamar que es un sistema predominante. ¿Va a seguir así? Otra vez, no lo sabemos, ¿no? Estamos platicando con Said Hernández, politólogo académico del UNAM, experto en elecciones, experto en Congreso. Oye, Said, a ver, la decisión y la sobrerepresentación que hoy existe en Morena no es culpa de Morena. En los últimos años se ha dado esta sobrerepresentación. Lo que pasa es que ahora ganaron con mucho. Ahora sí nos molestamos todos mucho y queríamos evitarlo. Al final del día, el INE, la decisión que toma, nos guste o no, es la misma decisión que ha tomado los últimos 15 años. Es decir, se dividieron y se entregaron las curules como se tenían que entregar. Esto no es culpa de Morena, nos queda muy claro. La pregunta es, ¿por qué nunca nadie hizo nada? Y ahora sí ya nos pusimos muy punks, porque cuando el PRI tuvo sobrerepresentación, cuando el PAN tuvo sobrerepresentación, nadie decía nada. Y ahora que no salió eso, están muy enojaditos. Mi pregunta es, ¿por qué nunca, absolutamente nunca hicieron algo al respecto? Nadie. Mira, por lo que yo he visto y dado seguimiento a las noticias, no se les había ocurrido o no habían hecho nada porque no había una alternativa en el cálculo para traducir los votos en escaños. Okay. Hasta todavía el jueves pasado, no había otro mecanismo alternativo para cuantificar los votos y convertirlos en escaños. Entonces, si me hubieras preguntado en ese momento, pues yo hubiera dicho, ni modo, las reglas son así, la oposición y en su momento Morena, pues nunca reaccionaron a esta sobrerepresentación que efectivamente lo permite la Constitución, ¿sí? Y las votaciones eran más o menos, no estaban tan copeteaditas, entonces eso te permitía que no fuera tan escandalosa la sobrerepresentación que hoy vivimos como coalición, ojo, porque no estamos hablando ahorita de sobrerepresentación por partidos, no. Porque eso estamos estrictamente en los linderos que establece la Constitución. Entonces el debate es que la representación ahora es por coaliciones, porque pues Morena, Verde, PT son uno solo. Bueno, ok. Pero ¿qué pasa cuando una consejera el viernes presenta una alternativa y dice, ¿saben qué? Para calcular los votos que tienen los partidos para convertirse en escaños, resulta que que sí existe otra forma de hacerla y sin embargo,
se sigue cumpliendo los extremos que establece la Constitución, que es el famoso 8% de sobrerepresentación. Sí. Y ahí es donde yo digo, híjole, en esa circunstancia, creo que más bien antes no lo propusieron porque nadie había descubierto o había calculado una forma distinta de hacerla. Y ahora la tenemos. Entonces, ahí sí yo criticaría, pues prácticamente al viejo, bueno, al partido oponente, que en ese caso era Morena, que nunca se le ocurrió esa alternativa y nunca hubo un escenario posible para presionar de tal forma que una instancia de autoridad, llámese algún miembro del Consejo General del INE, pudiera o debiera proponer otro mecanismo. Okay. Al final, la miopía política y un poco de los procedimientos electorales, creo que es lo que ha dado este cambio, este giro en cómo se podría calcular la asignación de escaños en el Congreso. Okay. Oye, Said, no conocíamos la fórmula, o no había interés en generarla, o no había sido tan escandaloso tal vez el tema de la sobrerepresentación, porque como comentamos, elección tras elección se ha aprobado hasta cierto punto la sobrerepresentación, pero no a la magnitud que tenemos hoy. ¿No habrá sido como lo escandaloso de los resultados que llevó me acuerdo que teníamos una fórmula por acá para calcularlo diferente? No, es cierto. El tema no es que no hubiera sobrerepresentación antes. E insisto, la sobrerepresentación es posible todavía. La Constitución lo permite, pero tiene un límite. Ahora, el escándalo es la magnitud y lo avasallador que va a ser esta mayoría, porque con el control que tiene Morena sobre dentro de su coalición, que prácticamente es un bloque unificado, o sea, es un partidote, ¿no? En esa dinámica, sí la sobrerepresentación se convierte no solamente en un riesgo, sino ya hace crujir el sistema electoral y de representación, porque con una circunstancia como la que tenemos actualmente, se puede esto generar un escenario de tal magnitud de sobrerepresentación donde ningún partido, más bien un partido, puede tener, y como ya lo vamos a tener próximamente, el control total del Congreso. Y eso es nuevo, nunca había sucedido. Sí, nunca. En este minuto que nos queda, Said, ¿la probabilidad de que desaparezcan las plurinominales como se propuso es una realidad? Creo que lo mencionó el presidente hace unos días. A ver, los pluris, la propuesta original era que se convirtiera todo el sistema electoral en un sistema de representación proporcional, puro. Entonces se eliminaran las mayorías, los distritos de mayoría relativa. Ante un escenario posible, mientras no se trabaje representaciones iniciativas, pues puede ser posible. Aquí, pues hay de dos sopas, igual. Hay quienes apoyan la eliminación de los pluris. ¿Por qué razón? Recordemos qué pasó hace poco, el escándalo más reciente donde los dirigentes nacionales del PRI y el PAN se registraron en la primera posición de las listas de plurinominales para el Senado, y entonces pues eso genera cierta crítica entre la ciudadanía porque dice, pues para eso son los pluris, para establecer una posición de privilegio para personajes que tienen cierta, vamos a llamarle, calidad pública, donde han sido criticados. No. Sin embargo, la realidad es de que los pluris los necesitamos porque sí les da un espacio a las minorías, y más ahorita que pues son fundamentales para poder establecer y asegurar un sistema donde la representación sea efectiva, aun cuando las demandas de legitimidad de la oposición, pues ni modo, la ciudad, por eso la gente no votó en su mayoría por ellos. Entonces, sin duda, si desaparecen los plurinominales, que esperemos que no suceda, sí va a ser ese el último paso para transitar hacia un sistema, no quiero llamarle autoritario, pero sí
Totalitario, tal vez, ¿no? Camino hacia allá. Súper presidencialista. Exacto, ¿no? exacto. Es que es el regreso. A mí, ¿sabes qué? Digo, y voy a dar una opinión. Me da la impresión que el PRI se fue desgastando y se reinventaron en algo que se llama Morena. Y están ahí, no todos, pero sí muchos de los que vienen del PRI, el mismo López Obrador, todos ellos vienen del PRI, es el PRI con otra piel. A veces da la impresión de que es eso, porque estamos regresando a lo que había en la época de Echeverría y todo eso. Es igualito. Bueno, en muchas cosas. Sí, a ver, no puede ser de otra forma que Morena se haya nutrido de buena parte de los priistas, porque hace unas 2, 3 décadas el único partido que era la fuente del núcleo para llegar al poder era el PRI. O sea, sí, claro. A mí no me preocupa esa parte, porque al final era el único partido que existía en términos reales para gobernar. Me preocupa que no sea un partido que trascienda su carácter de movimiento, como incluso ellos mismos lo dicen, somos un movimiento, y ese es el gran reto que tiene y el desafío que tiene Morena de ahora sí, ok, ya eres gobierno, ¿y qué gobierno vas a hacer? Sino que ahora necesitamos que te constituyas como un partido, vamos a llamarle institucional y moderno. Y ese es el reto, y la verdad es que la tienen muy complicada. Y esta preocupación que te digo, yo se la he escuchado a gente del mismo partido de Morena, que están preocupados por eso, porque tienen el poder, pero no tienen la institucionalidad y estructura de un partido que está en el poder, ¿no? Said, como siempre, es un gusto escucharte y te seguiremos molestando. Muy agradecidos porque nos regales de tu tiempo amablemente siempre.